Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercado de su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre Él, paz eterna mi alma llegará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza de nuestra vida terrena. Ellas en la dura nos sostendrán y triunfar podemos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Docil y humilde anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor. Mírame y prueba mi corazón. Lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor. Guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser, y el mundo Cristo pueda en mí ver. Hola, hola, muy buenas noches. Y les traigo saludos y a todos los miembros de la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen. Gracias por sintonizarse aquí en este lugar, este último día de abril, jueves 30, para servir al Señor. Vamos a ir al libro de Jonás. Estamos estudiando el libro de Jonás. Y ya hemos visto una introducción al libro del personaje. Hemos visto también que Jonás, el fugitivo, huye de la presencia del Señor, es capturado, es interrogado, es sentenciado y es mandado a prisión. Y ahora veremos a Jonás el prisionero. Empezaremos ahí en Jonás capítulo 1, el versículo 17
antes de llegar al capítulo 2, nomás para tener el contexto de este capítulo, después de esta oración. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de servirte. Y gracias por esta oportunidad de enseñar tu palabra una vez más. Te pedimos, Señor, que tú bendigas cada palabra que se dice, cada cosa que se hace, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria, y que nuestras vidas traigan gloria a tu nombre. Y Señor, no nos importa tanto el aplauso del hombre, pero sí nos importa el beneplácito tuyo. Entonces te pedimos que tú obres en esta predicación. Bendice a aquellos que van a estar escuchando, viendo, y que tú toques corazones. Gracias por las almas que tú nos has dado durante esta pandemia. Y te pedimos, Señor, que tú sigas tocando corazones en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, en Jonás capítulo 1, el versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora, aquí encontramos a Jonás, el prisionero. Noten el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ahora, lo que quiero que noten, hermanos, es que Jonás, el prisionero, comparado con el pueblo de Israel. La preservación de Jonás es un tipo de cómo Dios ha preservado a su pueblo Israel, aún estando en muchas naciones. El mar en la Biblia habla de las naciones gentiles. Y noten lo que dice, nomás 2 versículos, no tienen que ir a ellos, nomás los voy a leer rápidamente. Anótalos para después verlos. Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Noten Ezequiel 26:3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo estoy en contra de ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Entonces, hermanos, Dios compara a las naciones gentiles como al mar. Y aquí encontramos a Jonás echado al mar, cómo fue preservado. Y así Israel, entre muchas naciones, ha estado en las manos de Dios todo el tiempo, aunque algunas veces Israel ha pensado que Dios se ha olvidado de él. Vayan conmigo a Isaías, mantengan un dedo ahí en Jonás, y vayan conmigo a Isaías 49. Isaías 49, el versículo es el 14. Isaías 49, el versículo es el 14. Vamos a leer varios versículos aquí en el capítulo 49. Y dice así el versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿O cuántas veces hemos quizá dicho eso nosotros como cristianos? Quizá Dios se ha olvidado de mí. Quiero decirte que al igual que Israel, Dios no se olvida de nosotros. Mira lo que dice el versículo que sigue, el versículo 15 y el versículo 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Hermano, quiero decirte en esta hora que Dios no ha terminado con Israel. Y Dios todavía está interesado
en el pueblo de Israel y por eso existen judíos en cada nación, casi de todo el mundo, porque Dios los ha preservado. La preservación de Jonás dentro del pez es un tipo de cómo Dios va a preservar a los judíos durante el tiempo de la tribulación. Aquí es donde muchos que predican que los creyentes vamos a estar pasando por la tribulación, no entienden la diferencia y confunden la diferencia entre Israel y la iglesia, confunden entre la iglesia y la familia de Dios. Y hermano, nomás quiero decirles que Israel, aunque esté en la tribulación, va a ser el tiempo de la angustia de Jacob, dice la Biblia. Dios va a preservar a Israel y va a tocar su corazón. E Israel algún día será salvo. Entonces, Jonás es un tipo de Israel y como Dios a través de los siglos ha guardado a los judíos dentro de todas las naciones gentiles. También Jonás es un tipo de Israel en la tribulación y como Dios va a guardar a Israel dentro del hueco de sus manos durante ese tiempo de la tribulación. Ahora, quiero que noten en segundo lugar que Jonás también es un cuadro de Jesús. Y vamos a ver a Jonás y Jesús comparado primero y después vamos a ver cómo él tipifica la muerte y sepultura de Cristo Jesús. Noten ahí en Jonás capítulo 1, volviendo a Jonás capítulo 1, el versículo es el 15. Jonás 1:15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Jonás estaba, ahora noten el capítulo 1, versículo 17, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vemos a Jonás como un tipo, un ejemplo de Jesús. Y Jonás estaba en el vientre del pez por su propia desobediencia. Noten el versículo 12. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, hermanos, Jonás sabía que él era el causante por su pecado. Esto andaba pasando, esta tormenta estaba pasando. Bueno, Jesús fue a la tumba, pero él no fue a la tumba por desobediencia, él fue a la tumba en obediencia al Padre. Ahí está la diferencia. Noten lo que dice Filipenses capítulo 2, el versículo 8. Filipenses capítulo 2, el versículo es el 8. Y estando en la condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedeció y él llegó a la tumba, al igual que Jonás desobedeció y llegó a estar en el vientre del pez. En segundo lugar, Jonás fue echado al mar por los gentiles. Acabamos de leer en el versículo 12 que él les dice, échame al mar. En el versículo 15 lo echan al mar. Y Cristo fue crucificado por los gentiles. Noten lo que dice Lucas. Quiero que vayan ahí a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Muy interesante que Cristo fue crucificado por los gentiles y Cristo está aquí profetizando que él cumpliría las escrituras de ser crucificado por los gentiles. Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jonás fue echado al mar por los gentiles. Jesús fue crucificado por los gentiles. Quiero que noten en tercer lugar, Jonás fue echado al mar para traer paz. En el capítulo 1, el versículo 15, nos dice que cuando echaron Jonás al mar, trajo paz en esa tormenta. Bueno, Jesús murió para traer la paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado estaba en Jonás al ser echado al mar. Él mismo dijo en el versículo 12, yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Él confesó su pecado ahí. Pero el pecado no estaba en Jesús cuando Él murió en la cruz, pero sí estaba sobre Jesús. Mira lo que dice Isaías capítulo 53, el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jonás, estando 3 días y 3 noches en el pez, prefigura la muerte y sepultura de Cristo Jesús, y él estando en el sepulcro 3 días y 3 noches. Acabamos de leer en el capítulo 1, el versículo 17, que Dios preparó el gran pez, y dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, Jesús dijo en Mateo capítulo 12, y quiero que todos vayan ahí, por favor. Mateo capítulo 12. No puedo ver si tú tienes tu Biblia ahí. Si fuera aquí en el templo, les diría, hermanos, consíganle una Biblia al hermano porque no tiene Biblia. Y queremos que todos chequen en su Biblia. Mateo capítulo 12, versículos 39 al 41. Y dice así la palabra de Dios. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, Jonás saliendo del pez, y vamos a ver esto hoy, en Jonás capítulo 2, el versículo 10, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Es un tipo de la resurrección. Ahí en Lucas capítulo 11, estuvimos en Mateo hace rato, vayan a Marcos y Lucas. Lucas capítulo 11, versículos 29 y 30. Lucas capítulo 11, 29 y 30. Note lo que dice la Biblia. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Qué era la señal? De que Jonás salió del pez, debió haber muerto. Y algunos comentaristas creen que realmente murió y resucitó al salir del pez. Lo que sí sabemos es que Cristo toma ese ejemplo y dice, al igual que Jonás fue una señal para los ninivitas, el Hijo del Hombre resucitando sería la señal para la generación incrédula. Entonces Jonás es un cuadro de Jesús en su muerte y su resurrección. Hay una cosa que notar,
que aquellos que no creen en Jesús en Jonás y el pez que lo tragó, realmente no creen en Jesús. ¿Por qué? Puesto que Jesús dijo que la única señal que se daría al mundo sería la señal de Jonás. ¿Tú no crees que hubo un pez que se tragó a Jonás y que literalmente Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches? ¿Cómo es posible que tú creas a Cristo cuando Él te dice, Jonás es la señal de mi muerte, sepultura y resurrección? En otras palabras, después de los 3 días y 3 noches, Jesús iba a resucitar. Entonces hemos visto a Jonás como un cuadro de Israel. Hemos visto a Jonás como un tipo de Cristo Jesús. Ahora veremos que Jonás es un cuadro del creyente que está fuera de la voluntad de Dios, pero regresa a esa voluntad. Noten Jonás capítulo 2, versículos 1 al 9. Jonás el prisionero ora al Señor. El versículo 1 dice, entonces oró Jonás. Hey, hermanos, qué contraste con el capítulo 1, el versículo 2. Cuando Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y en el versículo 3, y Jonás se levantó para orar. No, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Entonces, ni oró, se fue. Yo no voy a predicar a la capital de nuestros enemigos, y lo vimos en aquel entonces, no lo voy a probar ahora, pero él sabía que Nínive iba a ir en contra de Israel, iba a llevarla cautiva, y no quería ir. Bueno, algunas veces somos cabezas duras. Decimos allá en Monterrey, cabezones, en entender lo que Dios quiere de nosotros. Vayan a Job, mantengan un dedo ahí en Jonás, vayan a Job, capítulo 33, el libro antes de Salmos es Job, Job 33, el versículo es el 14, Job 33, el versículo es el 14. Job 33, 14 dice, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y hermanos, algunas veces somos como Job. Ahí está la tormenta y todavía no oramos. Ahí están los problemas y todavía no oramos. Noten cuándo ora Jonás. En el versículo 2 dice, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Él no ora hasta después de 3 días y 3 noches. Quizá estaba pensando, bueno, al rato voy a morir, y al rato voy a morir, y al rato y no muere. Esperó 3 días para orar. ¿Te imaginas si Pedro se hubiera esperado al estar caminando sobre el mar? Estaríamos hablando de otro apóstol y no el apóstol Pedro hablándole a los gentiles. O cuando él empezó a hundirse, él no dijo, pues voy a esperar. No, él dijo, Señor, sálvame. Qué bueno que Cristo estaba ahí para salvarle. Noten el versículo 2. ¿Dónde oró Jonás? Dice ahí, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. El Seol se refiere al lugar de los muertos y Jonás literalmente se creía muerto.
Pero hermanos, debemos entender que aún la muerte no puede separarnos de Dios. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, el versículo 38, por lo cual estoy seguro, y la primera cosa que menciona que no nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús es la muerte. No temas a la muerte. Porque la muerte no te va a separar de Dios. Si eres un creyente, la muerte te va a llevar directamente a la presencia del Señor. Ahora notemos la oración en sí de Jonás. Empezando con el versículo 3 dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ahora note el versículo 5. Las aguas me rodearán hasta el alma. Rodéome el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Noten el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Todos estos versículos describen el castigo de Jonás. Y en esta oración Jonás nos da una descripción de lo que pasó al ser tragado por ese pez. Él sentía que bajó hasta lo más profundo del mar. Las algas se enredaron en su cabeza. Estás en completa oscuridad y oyes el gemido de ese animal tremendo. Oyes y ves bueno, no ves, pero sientes todo lo que está tragando. Él describe el castigo, pero descubre la causa. Note lo que dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonaron. Hermanos, Dios quiere hacernos bien, pero cuando nosotros seguimos vanidades ilusorias, la palabra vana quiere decir vacío. Y había él seguido la vana ilusoria del patriotismo fanático en lugar de obedecer el mandato de Dios. Y quizá algunos de nosotros los cristianos tenemos un vecino, alguien aún quizá en la familia, quizá a un compañero de trabajo que nomás nos cae mal, siempre nos anda buscando el mal y siempre estamos pensando, quizá él va a morir y va a ir al infierno. Y no tenemos misericordia de ellos. La Biblia nos dice que tú y yo abandonamos nuestro primer amor. No se crean de la canción de José que dice, el amor se acaba. No, no es cierto. El amor se abandona. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4 nos dice, Dios en contra de una iglesia, pero tengo contra ti que has dejado. Tú abandonaste tu primer amor. Y cuando desobedecemos a Dios, abandonamos ese amor. Dios no es número uno en nuestra vida y abandonamos esas cosas. Y estamos siguiendo una vida vana. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso que no siguiera esas cosas vanas. Vayan ahí a Éfeso capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 18. Gálatas, Efesios 4, 17 al 18. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Jonás está aquí confesando su pecado. Él dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Él entiende: estoy en el lugar donde estoy porque abandoné. Dejé el amor de Dios, su misericordia. Él describe su castigo, descubre la causa de su castigo y demuestra su confianza en Dios. Noten el versículo 4, la última parte: mas aún veré tu santo templo. Noten el versículo 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Noten el versículo 7, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el versículo 4 dice: veré tu templo. Se refiere a la presencia misma de Dios. Hermanos, durante el tiempo de problemas y necesidades, no quites los ojos de Cristo. Hebreos 12:2 nos dice que debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. En el versículo 6, tú sacaste mi vida de la sepultura. Y habla de su fe en la resurrección. Realmente yo creo que Jonás creía: yo voy a morir aquí, pero quiero morir entendiendo y que Dios entienda que yo sí creo en la resurrección. Él va a sacar mi vida de la sepultura. Job creía en la resurrección. En Job capítulo 19, el versículo 25 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. En primer lugar, él creía en la resurrección de Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y al final él va a levantarse sobre el polvo. Él va a resucitar. Y desde que él resucita, yo voy a resucitar. Mira lo que dice en Job 19:26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Oh, qué bueno es saber que desde que mi Cristo vive, algún día Él va a resucitar los cuerpos de cada creyente de todas las edades, porque Él es las primicias de la resurrección, y algún día todo muerto oirá su voz. Y eso habla tanto de creyentes como incrédulos. Él va a resucitarlos. Primero, la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa primera resurrección empezó con la resurrección de Cristo y terminará con el último cristiano que resucita ya después de la tribulación. Habrá el arrebatamiento después de la tribulación y habrá una resurrección de creyentes al final de la tribulación. Y después será la resurrección de los incrédulos, ya después del milenio. Todo muerto desde Caín hasta el último día del milenio. Y van a resucitar. Van a estar de pie delante de Dios. Y Dios va a juzgarlos. Entonces, Jonás demuestra su confianza en Dios. Jonás determina cumplir su compromiso. Note lo que dice el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Primero dice: con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. O el sacrificio habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Vayamos a Romanos capítulo 5, el versículo 11. Romanos 5:11. La Biblia nos dice así, en esta forma: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo,
por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ¿sabe qué? Hay una cosa que tú y yo siempre debemos estar alabando a Dios. Nuestras circunstancias quizá cambien, nuestra fortuna, como dicen algunos, cambien, pero nunca cambiará el hecho de que el día que me arrepentí de mis pecados y me arrepentí para con Dios y puse mi fe en Cristo, nunca cambiará el hecho de que Él me ha salvado. Y yo tengo una cosa buena. Todos los días, no importa qué me pasa, que yo pueda alabar a Dios. Y tú también si eres creyente, porque Él te ha salvado. Debemos dar gloria a Dios de que todo nuestro pecado Él borró. Gloria a Dios por eso. Él no solamente glorifica a Dios, pero promete pagar lo que prometió. Pagaré lo que prometí. Como profeta tenía él que estar dispuesto a ir a donde Dios quería que fuera y decir lo que Dios quería que él dijera. La salvación es de Jehová. Es la última cosa que él dice en su oración. Al decir esta frase, Jonás reconoce dos cosas. Uno, que Dios es el único que sabe. Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús hablando. Nadie viene al Padre sino por mí. La salvación es de Jehová, que el único recurso es Dios. Noten lo que dice Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Oh, quiero decirte que Jesús es tu único recurso si no conoces al Salvador. Y Jesús es tu único recurso si lo conoces. Tus ojos deben estar puestos en Él y solamente Él para servirle a Él. Quiero concluir en el versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Hay un coro que cantamos con los niños. Jonás y el gran pez. La primera estrofa ya se los canté. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso a la mar profunda la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande. Y sí, bíblicamente dice, y pum, se lo tragó. Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. La segunda estrofa dice, y no lo voy a cantar enteramente, ustedes se van a dar cuenta. Jonás dentro del pez, muy dentro de la mar, sintiéndose incómodo, se puso a orar, y luego Dios hizo al pez a vomitar. Y esta estrofa termina el jueves al regresar. Regresen el jueves y termino esa estrofa y les doy otra. Ahora, en Jonás encontramos una lección en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo. Qué bello es saber que Jesús mencionó a Jonás, mencionó el gran pez, mencionó 3 días y 3 noches. En Jonás encontramos una lección en cuanto al cristiano siendo azotado por su padre amante. Quiero preguntarte, ¿está Dios disciplinándote a ti hoy? Regresa a Él. En Jonás encontramos la lección sublime de que solo Dios puede salvar. Él es el único que puede salvarte a ti. Yo quiero preguntarte,
eres salvo. Si la muerte te tocara, como Jonás al principio pensaba, yo no voy a salir de aquí. ¿Estás seguro tú, como el apóstol Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor? ¿O serás tú como el hombre en Lucas capítulo 16 que murió, fue sepultado y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos? Si tú todavía no eres salvo, hoy yo te imploro, hoy, en el último día del mes de abril, puede ser el primer día del resto de tu vida, si tú aceptas a Cristo. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que eres pecador, que tú no puedes salvarte a ti mismo, que en Jehová hay salvación. Si no eres salvo y quieres aceptar a Cristo, ¿por qué no cierras tus ojos? Inclina ahí tu cabeza, humíllate delante de Dios. Si puedes hacerlo, híncate. Dile a Dios, Dios, yo soy pecador. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Entiendo que sin Cristo iré al infierno. En esta hora me arrepiento delante de ti. Pongo mi fe en Cristo, mi creencia en Cristo, que Él murió por mis pecados. Yo creo en mi corazón que fue sepultado y resucitó al tercer día. Creo en mi corazón que Él es el único que puede salvar. Pido que me salves en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración de corazón, no nomás repetiste palabras, pero realmente entendiste que eras un pecador yendo hacia el infierno y que solo Cristo Jesús podía salvarte, yo te invito que tú tomes nota de la dirección de correo electrónico o que por medio del Facebook nos mandes un texto diciendo, hermano Daniel, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Quiero saber más de Él. Y con gusto te ayudaremos en eso. Si tú ya eres salvo, quiero preguntarte, ¿dónde estás en tu relación con Dios? Antes estabas más cerca de Él y te has alejado. El capítulo 2 nos enseña a un hombre que se está acercando a Dios. Y está tan cerca a Dios ahora que Dios puede usarlo. Yo quiero animarte, no dejes de escuchar la siguiente transmisión de Jonás en este mismo lugar. A esta hora estaremos predicando otra vez de Jonás en el capítulo 3. Que Dios te bendiga, que pases buenas noches. Hasta luego.